En este video vamos a hablar acerca de la unidad 1 que lleva por nombre Introducción al muestreo del curso de Estadística 3. Bueno, la unidad 1 se divide en varios puntos, entre ellos tenemos los parámetros estadísticos y estimadores, de los cuales vamos a hablar a continuación. Los parámetros estadísticos y estimadores son muy importantes porque de aquí va a partir la mayoría de los elementos que vamos a desarrollar durante el curso y principalmente durante esta unidad. El comportamiento de la distribución de una variable se encuentra relacionado con el valor denominado parámetro, mientras que el estimador es una regla o fórmula a aplicar con los valores de una muestra para determinar el valor de un parámetro poblacional que se interesa conocer. La estadística inferencial pretende determinar el valor de parámetros poblacionales utilizando estimadores o estadísticas de prueba con los valores de muestra. Entre la estimación de parámetros y pruebas de hipótesis tenemos que en el concepto de estimación de parámetros se hace referencia a cuando se pretende fijar el valor de un parámetro poblacional que se interesa conocer a través de una regla o fórmula basada en los valores de la muestra. Las pruebas o contrastes de hipótesis consisten en apoyar o rechazar una hipótesis acerca del valor de un parámetro poblacional a través del uso de un estadístico de prueba, como se muestra en la imagen. Tenemos una población y tenemos dentro de la población la muestra. Dentro de la muestra tenemos el estimador y en la población, dentro de la población, tenemos el parámetro. En principio, el muestreo es la metodología con la que se determina el número de elementos que serán seleccionados de la población para formar un subconjunto llamado muestra. Al efectuar el muestreo en la población se da la muestra, que es un subconjunto de la población cuyos elementos son elegidos mediante alguna metodología de muestreo. Su estudio permitirá realizar inferencias respecto a la población. El tamaño de muestra se denota con la letra N. Y el muestreo tiene ciertas ventajas como menor costo, menor tiempo y mayor control. Hay varios tipos de muestreo, entre ellos están los probabilísticos, los cuales consideran la aleatoriedad para la selección de cada unidad de la población y se emplean métodos estadísticos. Los resultados se extraen a la población estudiada, y también están los no probabilísticos, los cuales no consideran el azar para la selección, se realizan por juicio personal y los resultados tienen validez solo para los elementos de la muestra. En general, en estadística inferencial, generalmente cuando se habla de muestreo, no referimos al muestreo aleatorio simple. Podemos tener muestras únicas y muestras múltiples. Las muestras únicas y múltiples hacen referencia a la forma en que se seleccionan los datos por un estudio o investigación. Tenemos una muestra única cuando se extrae de una sola población con el objetivo de hacer inferencias sobre ella, y por lo general este tipo de muestreo es suficiente cuando el estudio se enfoca en una sola población, es decir, cuando se desea estudiar una sola población o característica específica. Y tenemos las muestras múltiples, que se emplean cuando el estudio involucra más de una población. En este caso se debe extraer una muestra de cada una de las poblaciones involucradas. Es decir, se va a utilizar cuando las características o comportamientos pueden variar entre las poblaciones. Por ejemplo, cuando se hacen estudios entre las universidades, entre las facultades, se tiene que decidir entre ciertas poblaciones, y de estas poblaciones deben de cumplir con ciertas características y con... También tenemos las muestras independientes y las muestras relacionadas. Las muestras independientes provienen de poblaciones distintas y el objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre ellas. Mientras que las muestras relacionadas se utilizan cuando se realizan mediciones sobre el mismo grupo en diferentes condiciones o momentos. En este caso se busca evaluar el cambio en un mismo grupo bajo distintas circunstancias. Entre el muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por cuota, en el cual en este esquema predomina el criterio del investigador. Por lo general se aplica cuando la persona encargada del estudio conoce bien las características de las unidades en estudio, por lo que fija el número de unidades que serán consideradas. Entre el muestreo probabilístico encontramos al sistemático, en el cual los elementos de la población son seleccionados cada K números, donde K es un valor constante que se determina a través de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra deseada. Para este muestreo tenemos la fórmula K es igual a N mayúscula sobre N minúscula.
El muestreo aleatorio simple es un proceso en el que cada miembro de una población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra. La selección se realiza de manera que todas las posibles combinaciones de miembros tienen la misma probabilidad de ser elegidos. El muestreo estratificado es un proceso de muestreo en el que la población se divide en subgrupos o estratos homogéneos antes de seleccionar una muestra. Luego se realiza una selección aleatoria de muestras dentro de cada estrato y esto permite garantizar que cada subgrupo de la población esté adecuadamente representado en la muestra final. El muestreo de conglomerados es un método de muestreo en el que la población se divide en grupos o conglomerados y luego se seleccionan aleatoriamente algunos de estos conglomerados para incluir en la muestra. En lugar de seleccionar unidades individuales, directamente se seleccionan grupos completos. Los errores de estimación. Una vez analizados estos elementos, podemos encontrar que tenemos errores de estimación, los cuales se dividen entre errores atribuibles al muestreo y errores no atribuibles al muestreo. Entre los atribuibles al muestreo se deben a la variabilidad natural de las muestras, mientras que los no atribuibles al muestreo se deben a problemas en el diseño del estudio, la recolección de datos, etc. Es por ello que en todo proceso de muestreo siempre habrá un margen de error en la estimación. Por ello es necesario establecer de antemano el límite de error permitido y asegurar que éste no supere lo aceptable en un número determinado de repeticiones. Para conseguirlo, el tamaño de la muestra es crucial, ya que al contar con más información sobre un parámetro, aumenta la probabilidad de obtener una estimación precisa. Una vez cubiertos los temas de muestreo, así como las estimaciones y el margen de error en estos muestreos, terminaríamos por abarcar todo el temario que incluye la unidad 1 del curso de Estadística 3.